Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Un ingeniero también se inspira en el baño, en la calle, en los sueños, sobre la tierra y bajo el sol por un mundo mejor, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular el pago de matrícula a partir de unas condiciones. Planteamos la solución en un programa de 51 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. La clase Scanner permite obtener datos de entrada del teclado. En la línea, entre las líneas 9 a 51 vemos la clase principal llamada pago de matrícula. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada que es instancia de la clase Scanner. Este objeto permitirá obtener datos de ingreso por teclado. Entre las líneas 12 a 50 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira la clase principal y se busca el main, que es el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 15 se declaran 4 variables de tipo entero. La variable código, contador estudiantes, contador cargo variable superior y contador y la variable cargo fijo. Esta última de cargo fijo se inicializa en 67.000 y los contadores se inicializan en 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 16 se declaran 6 variables de tipo doble, las variables patrimonio, renta, cargo variable, total matrícula y las variables suma de cargo variables y suma de matrícula, estas dos se inicializan en 0. En la línea 18 usamos el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe system.out.print paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto va entre comillas dobles. En este caso mostramos favor ingresar el código del estudiante. En la línea 19 usamos el método nextInt. El método nextInt permite capturar enteros. Se puede entonces capturar flotantes con nextFloat o capturar cadenas de texto simplemente con next. Y entonces una vez capturemos este valor entero lo asignamos a la variable código. Entre las líneas 21 a 45 vemos un ciclo while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces acá vemos un ciclo while cuya condición es mientras el código sea diferente a 000 va a ingresar al ciclo. Esa condición es porque no hay un fin de datos, entonces establecemos que cuando el usuario ingrese un código de 000 se terminarán de leer datos y ya terminará entonces el programa. Por eso mientras sea diferente a 000 ingresa al ciclo. Dentro del ciclo en la línea 23 por consola mostramos favor ingresar el patrimonio del estudiante. Línea 24 a patrimonio le asigna entonces entrada.nextDoble, es decir, aquí estamos capturando el valor decimal o doble que el usuario ingrese por teclado. En la línea 26 mostramos por consola favor ingresar la renta del estudiante. En la línea 27 usamos nuevamente nextDoble y lo asignamos a la variable renta. En la línea 29 la variable cargo variable va a recibir entonces la operación de patrimonio por 1.10 más renta por 1.15. Aquí lo que se está haciendo es incrementando el 10% al patrimonio y multiplicando por 1.10 y aumentándole el 15% a la renta multiplicándola por 1.15. Eso es el cargo variable según las condiciones. En la línea 30 la variable total matrícula entonces recibe cargo fijo más cargo variable. Recuerde que cargo fijo es una constante de 67.000.
En la línea 32, la variable suma matrícula recibe suma matrícula más total matrícula, es decir, suma matrícula será el acumulador. En la línea 33, suma de cargos variables recibe suma de cargos variables más el cargo variable. Y línea 34, contador de estudiantes le asigna contador de estudiantes más 1. Recuerde que no sabemos cuántos estudiantes se van a procesar. En la línea 36 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Acá preguntamos si cargo variable es mayor a 78.000, en caso de ser cierto, línea 37, a contador de cargo variable superior le asigna contador de cargo variable superior más 1. Mire que esta sentencia condicional solo tiene una línea de código en su interior, es decir, se puede omitir poner las llaves. Vamos entonces a mostrar los datos de matrícula de este estudiante en particular. Recuerde que estamos en un ciclo y estamos procesando varios estudiantes. Entonces en particular mostramos en la línea 39 por consola el código del estudiante, luego el patrimonio, luego la renta, el cargo fijo y el cargo variable y el total de matrícula. Esto previamente lo calculamos. Ahora entonces vamos a procesar un nuevo estudiante, pues en la línea 43 le decimos al usuario que ingrese un nuevo código. En la línea 44 la variable código recibe lo que el usuario ingrese y entonces dependiendo de este código va a procesar otro registro o se sale del ciclo while. Cuando salgamos del ciclo while vamos a mostrar los datos generales. Por eso en la línea 46 mostramos por consola el promedio de la matrícula es suma de matrícula sobre contador de estudiantes. Recuerde que un promedio es la suma de los datos sobre el número de datos. En la línea 47 mostramos por consola superan los cargos variables de 78.000, entonces el contador de cargos variables superior. En la línea 48 mostramos el mensaje, la cantidad total de estudiantes viene a ser la variable contador de estudiantes. Y línea 49, el promedio de cargos variables viene a ser la suma de cargos variables sobre el contador de estudiantes. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita calcular el pago de matrícula. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra